Es periodista de larga trayectoria, décadas en el periodismo, mi eslogan politiquero, pero bueno, déjame saludar también al maestro Jaime. Bueno, ya se le acabó el tiempo, doctora. Sí, pero yo quiero terminar con mi eslogan politiquero, pero bueno, déjame saludar también al maestro Jaime Hernández, periodista de larga trayectoria, décadas en el periodismo, corresponsal mexicano en el extranjero, pero me imagino que no como López Dóriga, corresponsal de guerra, pero me imagino que no como Loret de Mola. Mi querido Jaime, bueno, lo que sale en una cobertura, te mando un abrazo, orgullosamente miembro de esta familia sin censura, fundador y conductor de su espacio en YouTube, no apto para cínicos. Mi querido Jaime, te saludo con mucho gusto. Muy buenos días, caballeros, muy buenos días. Pues aquí listo para lo que ustedes me digan. Oye, a ver, hablemos del Papa, porque muchas personas dicen, ya se va a poner con sus temas mochos, Vicente Serrano. No, es la nota, porque, y muchos me dijeron que exageraba al decir que teníamos un Papa anti-Trump, un Papa migrante. Claro que es el reflejo de los migrantes. Nace en Estados Unidos, se va a hacer su chamba a Perú, tiene la doble ciudadanía, tiene la ciudadanía peruana de naturalización, y este hombre es además nacido en Chicago, de padre de raíces francesas, de madre de raíces españolas, habla español, habla italiano, habla estadounidense, se ha posicionado crítico de Trump. Bueno, nada más revisemos, para empezar, escuchamos a Jaime, luego escuchamos al maestro Paco Cruz, las portadas de los principales periódicos de México, nada más, como por ejercicio. Y además es aficionado al béisbol, así como Jorge Mario Bergoglio era aficionado al fútbol, pues resulta que el nuevo Papa es aficionado al béisbol y es aficionado orgullosamente de los Medias Blancas de Chicago. En el periódico Reforma, fija León 14, ruta, paz, justicia y unión, un Papa de corazón peruano, dicen en el periódico Reforma. En el Universal, Papa León 14, el mal no prevalecerá. En la Iglesia Católica ya hay nuevo jerarca. En su primer discurso, el primer pontífice que tiene las nacionalidades estadounidense y peruana dejó en claro que dará continuidad al legado humanista de Francisco y marcó sus prioridades. Es defensor de migrantes de alma latina. Robert Francis Prevost Martínez, dicen en el periódico El Universal. En la jornada, humo blanco, estadounidense peruano y crítico de Trump, el Papa León XIV, dicen en la jornada. En Milenio, Bergogliano y crítico de Trump, el Vaticano elige la continuidad con León XIV, matemático, misionero en Perú y asesor para nombramiento de obispos. Sheinbaum resalta la convergencia humanista con el nuevo jefe de la Iglesia Católica. Dice Donald Trump que es un honor que sea estadounidense. A ver si se me hace que se le va a acabar muy pronto el gusto. En el Financiero, León XIV, primer llamado, construir puentes de paz. Robert Francis Prevost fue elegido papa. Se trata del primer pontífice de Estados Unidos. Tiene 69 años y estudió matemáticas. Es agustino y vivió 20 años en Perú, donde obtuvo la nacionalidad. En El Economista también aparece en primera plana. Cardenales eligen al nuevo papa. Es de Estados Unidos y se llamará León XIV, identificado con el ala moderada de la Iglesia y con un carácter pragmático. El nuevo papa hizo labor pastoral en Perú durante 3 décadas. Francisco lo llevó al Vaticano en 2023. En Excelsior, conciliador, Robert Prevost está comprometido con los pobres, los migrantes y la lucha contra la crisis climática. Opositor a la tenencia de armas en Estados Unidos. Llamó a la paz, desarmante, humilde y perseverante en su primer mensaje. En El Independiente, creo que aquí se andan perdidos.
¿Ganó Trump, el Papa de Estados Unidos? Pues yo creo que no ganó Trump, al contrario. En la crónica de hoy, habemos Papam, León XIV, Robert Francis Prevost, el Sol de México, el nuevo pastor León XIV. Alrededor de 95 votos de sus compañeros cardenales llevaron a Robert Francis Prevost a convertirse en León XIV, el Papa 267 de la Iglesia Católica y sucesor del Papa Francisco. En 1+1, habemos Papa Episcopado mexicano celebra designación del nuevo Papa León XIV. En ovaciones, León XIV, nuevo Papa, el tapado de Francisco, con un discurso centrado en la paz. Robert Prevost, de 69 años, de nacionalidades estadounidense y peruana, se presenta ante el mundo como el nuevo pontífice. En la prensa, León XIV, el estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, se convirtió este jueves en el sucesor del Papa Francisco y en el primer pontífice norteamericano de la historia. En La Razón de México, Robert Francis Prevost Martínez, León XIV, Papa misionero de Estados Unidos y Perú, de continuidad y conciliación. En el Diario de México, habemos Papa León XIV toma legado de Francisco. En contrarréplica, en el diario Contrarréplica, León XIV, cercano a Francisco. En Reporte Índigo, León XIV, rumbo del Vaticano. Pese a las similitudes con Francisco en llevar a la iglesia a las calles, los avances del nuevo Papa en temas progresistas podrían ser lentos, aunque puede ser una pieza influyente en potencias como Estados Unidos y la diplomacia mundial. En el Heraldo de México, el colegio cardenalicio eligió al estadounidense Robert Francis Prevost, de 69 años, como el Papa 267 de la historia. En el día, Robert Prevost, nuevo Papa de la Iglesia Católica. En Publimetro, León XIV, un Papa de Estados Unidos para todo el mundo. En el diario Chilango, habemos Papa. Esa sí no la veíamos venir. Contra todo pronóstico, Robert Prevost se convirtió en León XIV, el Papa número 267 de la Iglesia Católica y el primero nacido en Estados Unidos. En 24 horas destacan su labor pastoral y conciliadora. Un Papa de Estados Unidos con aire latino. En eje central, León XIV, nacido en Chicago y con profundo arraigo en Perú. El nuevo Papa llega desde las orillas del mundo para dar continuidad al trabajo de su antecesor. En el gráfico, imagínense, en todos lados está, a pesar de la muchachona ahí, un papa de dos naciones. León XIV es gringo de nacimiento, pero también tiene la ciudadanía peruana. En el metro, con la muchachona también, salió León, eligen a papa gringo, se llama León XIV. Y en el diario Basta, habemos Papa, el sumo pontífice es norteamericano, peruano y agustino, perfil religioso y social que proyecta continuidad con el legado de Francisco. Los he leído todos, los he revisado todos, porque la gente que critica no entiende la magnitud, no solamente de tener un nuevo papa, más allá de lo religioso, o de líder del Estado del Vaticano, sino su visión y el impacto que puede tener hacia el mundo tener a un papa cercano a los migrantes, un papa migrante, un papa que habla español, un papa anti-Trump, o al menos crítico de las medidas de Donald Trump. En fin, ¿tú qué piensas, mi querido Jaime? Hasta en los periódicos de descabezados, aplastados, aparece el Papa en portada. ¿Cómo estás nuevamente, mi querido Jaime? A ver, ahora sí vamos con el tema. Mira, antes que meterme con el Papa, déjame hacer un pequeño paréntesis sobre el tema del que estaban hablando tú y el maestro Paco Cruz, en relación con la participación ayer de Denise Dresser para participar en estos conversatorios en torno a la reforma de la ley de telecomunicaciones. Yo estuve siguiendo este conversatorio y me llamó muchísimo la atención, pero muchísimo la atención, el hecho de que ayer participaran Denise Dresser
con la posición que ya hemos visto, diciendo que esta es la ley Mordaza, con la participación de la representante de Artículo 19, una organización que dice defender la libertad de expresión, pero que es una organización ya muy manoseada. Acuérdense que esta organización está financiada, entre otras, por la Organización de Estados Americanos y en muchos sentidos responde a las políticas y lineamientos de la OEA. Y esta representante de Artículo 19, de entrada, nada más en iniciar su intervención, dijo que esta nueva ley de telecomunicaciones es anticonstitucional o inconstitucional. Y finalmente, un muchacho muy joven que participó en nombre de la Cámara de Comercio de Estados Unidos y México, que nada más a los pocos minutos de empezar su intervención aseguró que esta legislación está contra el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Es decir, los tres, Denise Dresser, la del artículo 19 y la de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, están descalificando una ley que, por otro lado, no puedes tú revisar esta ley a la luz de lo que ocurrió bajo la presidencia de Peña Nieto, no, porque han cambiado muchísimo las cosas, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de las plataformas digitales, a través de las cuales hemos visto cómo hay intensas campañas negras de descrédito que financian el gobierno de Estados Unidos y otras organizaciones corporativas. Solamente quería hacer ese apunte porque creo que es importante no perder de vista lo que se está dilucidando en estos observatorios. Voy con el Papa. No es un secreto, es muy sabido de los viejos periodistas que el día que muere un papa o el día que viene de visita un papa o el día que sube al trono de Pedro un papa, los periódicos es cuando más venden. De hecho, cuando muchos resarcen sus pérdidas, porque la foto, tan solo la foto del Papa en la primera plana de un diario, vende muchísimo, pero muchísimo. ¿Por qué? Porque México es un país creyente, ferviente, devoto de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Entonces, yo creo que este es un fenómeno que se ve, es cíclico. Cada vez que hay un papa nuevo o muere un papa, se produce este fenómeno porque las noticias que llegan del Vaticano hacia México se imponen como una aplanadora. Aún incluso los balbuceos alcohólicos de personajes como López Dóriga, que seguramente ayer salió incróspido del palacete de sus amigos, los legionarios de Cristo, que siempre lo invitan a echarse sus whisky lucas allí en Roma, lo agarraron así de sorpresa, dan la nota. Pero yo creo que los medios de comunicación tendríamos que tener cuidado, sobre todo los programas dedicados al análisis, tendríamos que tener cuidado en no adelantarnos, a no poner, no poner, no adelantar acontecimientos, vaya. Mire, yo creo que ha sido una mala práctica desde siempre eh, concederles o otorgarles por adelantado a estos papas esta especie de santidad, esta especie de, porque además tenemos esta tendencia los latinoamericanos a practicar o comulgar con este realismo mágico, ¿no? Le concedemos a estas figuras algo de divinidad, algo de superpoderes, y ya los vemos como defensores, gladiadores, en defensa de los migrantes, de los pobres, ya los vemos como pacificadores, ya los vemos como hombres santos a los que no hay que hacer mucho caso de los escándalos de pederastía. Y yo creo que esto es un error porque no hay que olvidar que los papas son humanos, son seres terrenales, humanos. Sí, se les considera interlocutores ante Dios, pero yo creo que hacemos mal en concederles tantos poderes divinos o extraterrenales, porque la verdad, desde hace un tiempo, y sobre todo en estas circunstancias, el Vaticano ha demostrado que es una institución eh, que más bien ha hecho poco. Si tenemos en cuenta que tenemos actualmente en cámara lenta un genocidio que ocurre en Gaza. Tenemos en cámara lenta
una guerra devastadora que ha decapitado el poder político en Siria y del que se están aprovechando Israel, Turquía. Tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia. Tenemos la guerra devastadora en Sudán del Sur. Y la iglesia no ha hecho nada, no ha podido hacer nada, francamente, a pesar de mostrar su solidaridad, no ha disminuido el horror de esas guerras. Tenemos una campaña brutal contra la comunidad migrante en Estados Unidos. Hemos visto apenas ayer imágenes brutales de cómo los agentes de inmigración y aduanas intentan desentrañar familias enteras. ¿Y qué puede hacer la iglesia? Pues nada, nada. Sí puede pronunciarse, ¿no? Hemos visto cómo el fallido intento del Papa Francisco por mediar en la negociación entre Estados Unidos y Cuba para normalizar las relaciones y fue más bien un fallido intento porque en cuanto llegó Donald Trump al poder, ese acuerdo fue papel mojado. Así es que yo creo que a veces hacemos mal en concederles estos poderes extraterrenales a los papas porque son seres humanos. Yo recuerdo mucho que cuando terminó el papado de Karol Wojtyła, Juan Pablo II, muchos hablaban, no, fue el papa que facilitó el fin del comunismo, el derrumbamiento del muro de Berlín, y eso no es cierto, eso es un cuento chino, porque el fin del socialismo, el desmantelamiento, que yo fui testigo de ese desmantelamiento, yo cubrí ese desmantelamiento, yo cubrí la caída del muro de Berlín, se obedecieron a otras causas, como por ejemplo la estúpida guerra armamentista que Rusia tenía con Estados Unidos y que lo desfondó económicamente, la guerra en Afganistán, esta corrupción tremenda que anidaba desde la época de Stalin y que fue prácticamente vaciando las arcas. Mucha gente de en ese entonces que se decían comunistas o socialistas traicionaron el espíritu de lo que se conoce como socialismo real. El socialismo real nunca se hizo realidad en la antigua Unión Soviética. Así es que yo creo que conferirles este poder, un flaco favor, y luego por eso viene este tremendo desencanto de millones que dicen, no, yo la verdad es que yo estoy muy desilusionado con la Iglesia Católica porque no ha actuado, no ha hecho más en defensa de las minorías, no ha hecho más en defensa de los migrantes. Sí ha habido pronunciamientos, pero nada, no ha hecho nada en contra de la intolerancia. Y por eso hay esta crisis de desafección sobre todo la Iglesia Católica, ha avanzado muchísimo el agnosticismo, han avanzado otras religiones como la de los evangélicos, como los testigos de Jehová, incluso en México, los testigos de Jehová han avanzado de forma impresionante, de tal suerte que yo creo que hay que dedicarles otra mirada más terrenal, más a ras de suelo, y entender que este Papa aún no tenemos en claro realmente desentrañar el perfil social, político, la mirada de este nuevo papa es complicado porque primero es un hombre muy reservado. Tenemos muy pocos detalles de su biografía. Sí sabemos que era un hombre muy cercano al Papa Francisco, sabemos que era responsable del dicasterio de los obispos. También sabemos que era miembro del dicasterio en América Latina que tiene relaciones con organizaciones muy de derecha, con el Yunque, etcétera. Por tanto, hay muchas contradicciones en su biografía que nos permiten avisorar realmente si este papa es anti-Trump, si este papa va realmente a culminar la obra de Francisco. Yo pido es mi opinión personal, humilde, que le demos la oportunidad de que avance un poco el trayecto este Papa para saber si acaso hay un cambio o no hay un cambio o es un gatopardismo en la iglesia. Estoy de acuerdo contigo, Jaime. Por cierto, maestro, un chascarrillo. Tú pudiste haber dado cobertura a la caída del muro de Berlín, estar en la guerra de Afganistán, pero nunca como el teacher. ¡Puta! ¿Y ahora quién va a aguantar a Trump? Lamentable, lamentable. Pero bueno, mi querido Jaime, por cierto, quiero hacer una denuncia. Me acaba de mandar Madame Kika este mensaje que le envía a su vez Alma Rosa Cervantes y está denunciando que ya nos están metiendo el comercial, el nuevo spot. YouTube nos está metiendo en nuestra transmisión el spot de Christy Noah
la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Abusados, dice Madame Kika Alma Rosa Cervantes. Metieron el comercial de Estados Unidos, lo están metiendo en el programa. Dile a Vicente Alma Rosa Cervantes, qué poca madre. Ahí sí, pues nosotros no tenemos control, pero quería advertir, quería aclarar, nosotros no, ni siquiera sabemos qué es lo que están poniendo como comerciales durante el programa, y les ofrezco de antemano una disculpa por algo que, insisto, no tenemos control. En su momento, cuando fue obispo en Chiclayo, allá en Perú, de las pocas ocasiones en las que se dejó ver eh, el hoy Papa León XIV, habló fuerte contra Fujimori, del lado de las víctimas. Eso podría darnos una esperanza, siguiendo con el análisis que estaba haciendo el maestro Jaime Hernández. Estas son las declaraciones del hoy Papa León XIV, cuando fue obispo allá en Perú. El expresidente Alberto Fujimori pidió perdón en una forma, digamos, genérica casi, reconociendo solo en términos muy generales de que algunos se han sentido ofendidos. Tal vez de su parte sería todavía mucho más eficaz pedir perdón más expresamente por algunas de las grandes injusticias que fueron cometidas, por las cuales él fue juzgado y sentenciado. Hay que pedir perdón, hay también que reconocer que por medio de un auténtico diálogo con la verdad, reconocer que el dolor de muchas familias hasta ahora sigue muy fuerte, ¿no? Vigente. Entonces, no es tan fácil. Y por ahí yo sé que parte del problema que el país está viviendo es precisamente por este dolor que muchas personas todavía sienten. A ver cómo le va a Dina Boluarte, la señora que llegó al poder tumbando al profesor Castillo, que había sido elegido por el pueblo con la ayuda del ejército. Dina Boluarte ya se paró el cuello, si me permiten la expresión, desde el Perú por la elección de este hombre que fue obispo allá en aquel país. Hoy celebramos un momento histórico para el Perú y el mundo, la elección del cardenal Robert Francis Prevost, ciudadano peruano por elección y corazón, como el nuevo Papa León XIV. Este hito marca no solo la primera vez que un estadounidense ascienda al trono de San Pedro, sino también la primera ocasión en que un peruano con más de 20 años de servicio en nuestra tierra lidera la Iglesia Católica como sumo pontífice. A ver si no le sale respondón. A ver si no le sale respondón al Papa por la dictadura, como la hemos catalogado muchos, a la señora Dina Boluarte. Dice Leandra Rendón, no soy católica, lo siento, pero me resulta algo aburrido el tema. ¿Le parecía interesante hablar de los apartamentos de Norberto Rivera Carrera hace unos días y preguntar quién le compró a un arzobispo, a un cardenal como Norberto Rivera, 2 lujosos apartamentos de 10 millones de pesos? Ah, ¿verdad? Pregunto nada más. Leandra, gracias por su opinión. Mi querido Paco, también te escucho a ti. Vicente, mira, bueno, nada más como mensaje, yo soy ateo, abiertamente, bueno, yo lo he, pues, toda mi vida he sido ateo, Jaime es agnóstico, pero el Papa es cabeza de una comunidad de 1.400 millones de personas y en algunos asuntos importantes para el mundo puede jugar algún papel relevante en algunos, ¿no? Pero es una persona que dirige una comunidad de 1.400 millones de personas en el mundo. Eso cobra relevancia. Así que no importa uno de lo que sea, el Papa juega un papel fundamental en alguna parte de la geopolítica. Entonces hay que seguirlo, hay que pensarlo, hay que ver cómo se va a aportar, pero bueno, eso está ahí. Es un personaje que sí es noticia, debe ser noticia el Papa, ateos, todos, pero bueno, es uno. Segundo, Vicente,
Mira, anoche platicado con Jaime, yo soy muy cauto con eso. ¿Qué va a hacer este Papa? No lo sabemos. Hasta hace unos días era la sombra de Francisco y hacía lo que Francisco dictaba. O ahora el extinto Papa Francisco. ¿Cuál va a ser su carácter? No lo sabemos. Tenemos que esperar, por ejemplo, que dirija su primera encíclica papal, que es una especie de lineamientos de la doctrina verdadera de León, de lo que va a ser la doctrina real de León XIV para la Iglesia del mundo. Tenemos que esperar, no discursos, una encíclica papal que es uno de los, quizá el segundo documento más importante de la Iglesia, porque define el carácter y la doctrina de cada papa. Así que no sabemos verdaderamente qué va a pasar, si se va a inclinar por los pobres, a los migrantes, porque además también tiene sus pecados terrenales. No ha sido un hombre pulcro, habla contra Fujimori, sí es cierto, pero por ejemplo, él en su momento estableció que haya confesiones por teléfono para evitar contactos físicos. Ha sido responsable, documentado, de proteger a pederastas, a curas pederastas ahí en Chiclayo. Así que, ¿qué va a pasar? No sabemos. Él gestionó personalmente y mal casos de abusos de menores de edad y de pederastias. Así que eso lo va a perseguir toda su vida, Vicente. Así que tenemos que esperar, para mí, una encíclica papal y luego el comportamiento de él, para ver hacia dónde va a ir la doctrina y luego si verdaderamente va a influir en el resto de las iglesias del mundo. Por ejemplo, en México, ni siquiera Francisco tuvo un impacto serio. Nada, la iglesia mexicana jamás cambió con Francisco. Es una iglesia comodina, anodina, en la que permea la corrupción, la protección a pederastas, así, y tienes a un Papa, León XIV, que también fue responsable de proteger a pederastas y que ha tomado medidas que van contra la iglesia o que impiden por lo menos a los curas tener contacto directo con sus feligreses. Así que hay que esperar con mucho cuidado, hay que seguirlo y en cuanto publique su primera encíclica papal, tendremos una idea verdaderamente de quién es León XIV, hacia dónde va a dirigir a la iglesia, 1.400 millones de católicos, y los aportes que eventualmente pudiera hacer a la iglesia católica y a algunos gobiernos importantes como el de Estados Unidos. Pero hay que ser muy cautos, hay que ser muy precavidos. ¿Por qué? Pues porque así como tiene en su discurso, hoy lo alaba todo mundo, la verdad es que hay casos de abusos de menores que son gravísimos y él personalmente los encubrió, Vicente y Jaime. Así es. Bueno, antes de irnos a la mañanera, escuchamos a la presidenta Claudia Sheinbaum ayer en comunidades indígenas, porque también es un esfuerzo importante de visibilizar a estas comunidades que por tanto tiempo han estado olvidadas, siguiendo con el legado del presidente Andrés Manuel López Obrador. Este es el anuncio de regresarle los territorios a los pueblos originarios. Han firmado convenios para devolverle al pueblo Wixárika 5,000 hectáreas que les habían sido arrebatadas, así como se espera que se le cumpla a la gente mayo acá en el sur de Sonora, a los yaquis, a los guarijíos, a diferentes grupos, a los seris. Por eso los planes de justicia para diferentes grupos indígenas. Esto fue lo que dijo ayer la presidenta. Los gobiernos de la Cuarta Transformación nos caracteriza una cosa: nosotros le damos al pueblo, nosotros dejamos de quitarle los territorios, el agua, nosotros le devolvemos a los pueblos su territorio y sus aguas. Porque somos uno solo, porque no puede haber divorcio, porque el gobierno representa al pueblo de México y al representar al pueblo de México representa a los pueblos originarios. ¿Cómo damos justicia? Esa justicia social que se fue arrebatando poco a poco durante este periodo neoliberal. En el caso de los pueblos originarios, el presidente López Obrador diseñó los planes de justicia.
Y los planes de justicia tienen, primero, una característica: devolverle a los pueblos sus tierras. Por eso el día de hoy, la primera vez que vengo con ustedes, vengo con algo en nuestra mano y en nuestro corazón. Le regresamos 5,000 hectáreas al pueblo wixárika que le fue arrebatado. Durante muchos periodos, porque esto viene desde la colonia, desde la invasión española y después de muchos gobiernos que no reconocieron la importancia de los pueblos. Pero además vamos a darle continuidad a lo que ustedes solicitan, al reconocimiento de todos los lugares sagrados, que todavía nos falta uno en San Luis Potosí, que aquí tenemos el compromiso de Diego, de Edna, de todo el equipo, para regresar, para darle el valor del lugar sagrado al que todavía nos falta en San Luis Potosí. Wixárika, Wixárika, como ustedes quieran. Ojalá que así como se le está cumpliendo a este grupo, también se le cumpla a los pueblos originarios que siguen exigiendo justicia en Sonora por la contaminación del pueblo, del río Sonora, precisamente por esta empresa de Grupo México, que ha dejado destrucción y pueblos literalmente con agua, pero contaminada por culpa de estos derrames químicos. Bueno, cada quien ve para pues lo que quiere, ¿no? Y acá en Sonora, pues es una exigencia de justicia porque se le ha jugado el dedo en la boca a pueblos originarios de que sí va, y no lo estoy diciendo del gobierno, sino de la empresa Grupo México de Germán Larrea, de que se les va a cumplir para subsanar el desastre ecológico generado en estos pueblos originarios, y ha quedado solamente en circo. No se les ha cumplido. Mi querido Jaime Hernández, bueno, contrario a lo que no ven o a lo que ven a su conveniencia los medios también corporativos, hay que visibilizar estos temas que de alguna manera también son muy buenas noticias. Mi querido Jaime, escucho tus comentarios antes de irnos a la mañana, o de otros temas que traigas en el tintero, o de otros temas que creas con los que tenemos que cerrar en esta oportunidad antes de irnos a la mañanera del pueblo. Muy brevemente, yo creo que es de justicia reconocer esta labor de la presidenta, son cuando uno reconoce que efectivamente el gobierno sí que está representando y actuando a favor del gobierno, porque hay veces que no es así. Pero en esta ocasión es de reconocimiento obligado esta labor de reconocimiento, de justicia social, y yo ojalá, y me sumo a tu voz, querido Vicente, porque todavía hay algunos asuntos pendientes que se siguen enfrentando al obstáculo de grandes corporaciones u hombres muy ricos y poderosos. Y para finalizar, solamente recordar que hoy es el Día de la Victoria. Hay esta cumbre de Xi Jinping y Putin en Moscú. Desde ayer ambos han declarado que este encuentro marca quizá el fin de la hegemonía de Estados Unidos, el fin del unilateralismo. Dicen que van a trabajar a favor del sur global. Ojalá que así sea. Ya saben, los espero a partir de las 14 horas en Opto para Cínicos y a las 7 de la noche de 7 a 9 con Norma Pern, con este señor que está arriba de mí, que se llama Francisco Cruz, a quien le mando un abrazo, y a ti también, querido Vicente. Ya lo saben, @Jaime Journo en X, antes Twitter, y ya lo decía Jaime, no apto para cínicos, hay que respaldar su canal en YouTube. Querido Paco, ¿con qué cierras tú? No, Vicente, yo también creo que a los pueblos originarios hay que rescatarlos, y lo que hace la presidenta, como lo hacía el presidente López Obrador, es actos de justicia pura. Actos de justicia que se han retrasado por mucho, y hay que mantenerlos siempre ahí, Vicente. Yo, ya sabes, arroba Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y pasen buen fin de semana los dos. Claro que sí, Paco, nos vemos de 7 a 9 con Norman Pearl
en el duelo de bastones de todas las noches y a las 9 la videocharla con su servidor. Es broma, no vayan a pensar que es en serio. No nos llevamos tan pesado el maestro Paco Cruz y Jaime Hernández, si supieran. Mi querido Paco, por cierto, ¿qué tan difícil? Me han preguntado, ¿qué tan difícil resulta conseguir tus libros de hace años? O sea, la gente encuentra Las Damas del Poder, García Luna, El Señor de la Muerte, porque se han lanzado reimpresiones, pero Tierra Narca y La Guerra que nos ocultan y otros, ¿qué tan difícil es encontrarlos y qué le recomiendas a la gente para encontrarlos? Me están preguntando. Mira, Vicente, La Guerra que nos ocultan lo pueden, hay que entrar a las plataformas digitales, es un poco más sencillo. Tierra Narca es complicadísimo incluso para mí, porque es un libro que salió en 2010, imagínate, hace 15 años salió Tierra Narca, hablaba ya de todo esto que hay ahora, pero la Guerra que nos ocultan, que es un documento muy revelador sobre todo lo que pasó en Ayotzinapa y la desaparición de los 43, cuando yo en ocasiones lo quiero conseguir, cuando voy a alguna conferencia, lo busco en las plataformas digitales y lo encuentro solo. En otros lados es complicadísimo, Vicente. Muy bien, pues hay que buscarlo entonces en plataforma digital. Oye, por cierto, Jaime, yo no me voy a dar golpes de pecho y me voy a decir casto y puro, pero que invita a los whiskyríbires López Dóriga, qué buena peda se cargaba ayer en el Vaticano. Ay, Diosito. No, pero además, no sé si se escucharon las flores que le echó su colaborador. Felicidades, felicidades, No, felicidades. ¿y viste cómo cerró? Que te sigas divirtiendo, maestro. Sí. Mejor ya vámonos a la mañanera del pueblo con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias, Jaime. Gracias, Paco. Ya vamos a empezar con la mañanera. Raza, no se aguanta. Luego van a decir, Vicente, te llevas. El que se lleva se aguanta. Bueno.